Satoshi-maníacos del cripto. Bienvenidos a otro episodio cargado de noticias, análisis y estrategias en el mundo de las criptomonedas. Hoy tenemos un programa brutal con temas que no solo afectan el ecosistema cripto, sino que también podrían cambiar las reglas del juego financiero global. Así que quédate hasta el final porque este análisis no lo vas a encontrar en cualquier parte. Vamos con todo. Análisis del mercado cripto. Marzo 2025. Tendencias y datos reales. Bitcoin. Precio actual, $83.955. Variación en las últimas 24 horas, más 1,5%. Máximo intradía, $85.256. Mínimo intradía, $82.671. El precio de Bitcoin ha mostrado una ligera recuperación en las últimas 24 horas, un aumento del 1,55%. Esto se da después de una corrección que venía siendo esperada por muchos analistas debido a las fluctuaciones macroeconómicas. Este comportamiento en Bitcoin sigue siendo un indicador clave de cómo las criptomonedas pueden reaccionar ante cambios en el entorno económico global. Uno de los factores clave que ha influido en la volatilidad de Bitcoin es la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Durante el mes de marzo de 2025, la incertidumbre sobre las decisiones que tomará la Fed respecto a las tasas de interés ha generado cierta presión en el mercado. Cada vez que la Fed emite señales de mantener políticas restrictivas para controlar la inflación, los inversores institucionales tienden a reducir su exposición a activos de riesgo, como lo son las criptomonedas. Sin embargo, este ciclo de correcciones parece estar llegando a su fin, ya que los inversores que compraron durante la caída comienzan a generar un apoyo sólido a los precios actuales. Acumulación institucional. Un aspecto clave que los analistas siguen de cerca es la acumulación de Bitcoin por parte de instituciones y grandes carteras, las ballenas. Según datos de Glassnode, las carteras institucionales han estado acumulando BTC a medida que el precio caía, lo que indica que estas entidades están preparando una futura tendencia alcista. Esto es un patrón común en el mercado de criptomonedas. Los grandes jugadores institucionales tienden a acumular durante los periodos de incertidumbre y luego venden cuando los precios alcanzan nuevos máximos. Nivel de soporte y resistencia. Bitcoin actualmente está luchando por mantenerse por encima del nivel psicológico de $85.000. Este nivel ha sido clave en los últimos días y parece ser un soporte crítico. Si el precio logra mantener este rango, podría buscar una recuperación hacia los $80.000, $90.000 en los próximos días, siempre y cuando no haya nuevas tensiones en los mercados financieros globales. Una ruptura por debajo de los $85.000 podría llevar a una prueba del siguiente soporte clave en torno a los $82.000, que se ha visto en las últimas semanas. Ethereum. Precio actual es de $1.924. Variación en las últimas 24 horas, más 1,81%. Máximo intradía de $1.942,84. Mínimo intradía $1.890. Ethereum ha mostrado un comportamiento similar al de Bitcoin, con un ligero aumento de más 1,81% en las últimas 24 horas. Sin embargo, Ethereum ha tenido factores adicionales que lo han hecho más resiliente en este contexto de volatilidad. Actividad en los contratos inteligentes. Ethereum sigue siendo la plataforma más utilizada para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, DApps, lo que ha ayudado a mantener su valor en tiempos de incertidumbre. A pesar de la volatilidad en el mercado general, el uso de contratos inteligentes y la participación en la red DeFi sigue en aumento. Este interés ha ayudado a mantener a Ethereum en una posición sólida, a pesar de las caídas en otras criptomonedas. Con la transición hacia Ethereum 2.0, la red ha experimentado cambios importantes que benefician tanto a la seguridad como a la escalabilidad. Actualmente, más del 20% de la oferta total de Ethereum está bloqueada en contratos de validación. Esto reduce la oferta circulante y limita las caídas de precios, ya que menos ETH está disponible para la venta. Esta es una de las razones por las cuales Ethereum sigue mostrando fortaleza a largo plazo. Niveles clave de soporte y resistencia. Ethereum ha encontrado un soporte sólido en la zona de $1.920, un nivel que ha servido como punto de compra en el pasado. Para que Ethereum confirme una reversión alcista significativa,
necesitará romper la resistencia de los $2.000 con volumen y consolidarse por encima de ese nivel. Esto podría abrir la puerta a un nuevo ciclo alcista que lleve el precio de ETH a los $2.200, $2.300 en el corto plazo. Solana, precio actual, $133, variación en las últimas 24 horas, más 6,50% máximo intradía, $135,40 mínimo intradía, $125,21. Solana ha destacado con una recuperación significativa en las últimas 24 horas, con un aumento del 6,50%. Esto es un signo positivo para la red de Solana, que ha sido uno de los proyectos más prometedores en el ecosistema de las criptomonedas. Crecimiento en el ecosistema DeFi y NFTs. Solana ha demostrado ser una de las plataformas blockchain más rápidas y de bajo costo en términos de transacciones. Ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Proyectos como Magic Eden y otros mercados de NFTs han aumentado su actividad en la red de Solana, lo que refuerza su caso de uso a largo plazo y genera mayor demanda de su token Sol. Solana también ha llamado la atención de inversores institucionales que buscan diversificar sus carteras con activos de alta calidad. Los fondos de inversión están comenzando a asignar más capital en la blockchain de Solana. Este interés institucional podría continuar impulsando el precio de Sol a medida que más usuarios y empresas adopten esta blockchain. Niveles clave de soporte y resistencia. El soporte clave de Solana se encuentra en torno a los $130, un nivel que ha sido probado en varias ocasiones. Si Solana mantiene este soporte, podría seguir avanzando hacia la resistencia de los $140. Romper esta resistencia con volumen podría abrir la puerta a una nueva fase alcista, con objetivos de $145 y $150 a corto plazo. XRP, precio actual, $2,40, variación en las últimas 24 horas, más 3,90%, máximo intradía, $2,48 mínimo intradía, $2,30. XRP ha mostrado una recuperación de más 3,90% en las últimas 24 horas, lo que sugiere un rebote técnico tras su reciente caída. A pesar de la incertidumbre que rodea la batalla legal entre Ripple y la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda muy popular y utilizada por bancos e instituciones financieras. La batalla legal con la SEC, aunque la disputa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, sigue siendo un factor de riesgo. La reciente tendencia parece indicar que los inversores están anticipando una resolución positiva en el futuro cercano. Si Ripple ganara la batalla legal, esto podría llevar a una gran subida del precio de XRP, ya que liberaría la criptomoneda de las restricciones regulatorias. XRP sigue siendo uno de los activos más adoptados en el sector bancario. RippleNet, la plataforma de pagos de Ripple, ha sido probada por varias instituciones financieras para facilitar pagos internacionales. Este tipo de adopción institucional y la creciente demanda de servicios financieros más rápidos y baratos están ayudando a sostener la posición de XRP en el mercado. Niveles de soporte y resistencia. El soporte clave de XRP se encuentra en $2,30, un nivel importante que debe mantenerse para evitar nuevas caídas. Si XRP logra superar la resistencia de $2,50, podría generar un movimiento alcista que lo lleve a probar nuevos niveles de precio en el corto plazo. Conclusión general del mercado. El mercado de criptomonedas sigue siendo altamente volátil, pero también está mostrando señales de recuperación y adaptación. Bitcoin, Ethereum y Solana han mostrado patrones positivos en los últimos días, mientras que XRP sigue siendo un activo sensible a las decisiones regulatorias. Los desarrollos en las políticas macroeconómicas y la adopción institucional continúan siendo factores clave que afectan a todo el mercado. Sin embargo, la resiliencia mostrada por algunos de los principales proyectos de criptomonedas, junto con la innovación continua en la blockchain, sugiere que el mercado tiene un gran potencial para seguir creciendo a largo plazo. La clave en los próximos días será observar cómo reaccionan estos activos ante las fluctuaciones de los mercados tradicionales y la evolución de las políticas regulatorias globales. Vamos a analizar a fondo las noticias más impactantes del mercado cripto y tradicional. Aquí desglosaremos cómo estos eventos afectan a los inversores, tanto a favor como en contra. Miedo extremo en cripto. Bitcoin en riesgo más Trump y su reserva BTC.
Legislador de Tesorería insta a detener a Donald Trump por los planes de la Reserva Cripto. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de bitcoins y otras criptomonedas. Esta iniciativa ha generado controversia tanto en la industria cripto como entre los legisladores. Algunos críticos argumentan que esta medida podría permitir al gobierno influir en el mercado de criptomonedas, eligiendo ganadores y perdedores dentro de la industria, lo que podría socavar los esfuerzos bipartidistas para aprobar legislaciones favorables al sector. Aunque la reserva se compondrá de bitcoins ya incautados y otros activos digitales obtenidos mediante decomisos legales, persisten las preocupaciones sobre el posible impacto en el mercado y la distracción que podría suponer para las reformas regulatorias más amplias. Mientras que algunos republicanos respaldan el intento de Trump de asegurar el liderazgo de Estados Unidos en activos digitales, los demócratas temen que sus acciones puedan desacreditar y complicar el proceso legislativo para legitimar el mercado cripto. Esta orden ejecutiva introduce nuevos desafíos en la búsqueda de un marco regulatorio que equilibre la supervisión y la innovación en el sector. Índice de miedo y codicia toca su punto más bajo, 15 puntos, el mercado cripto está en pánico. Los inversores están mostrando un nivel de miedo extremo no visto en años. Con Bitcoin cotizando en niveles críticos, los analistas advierten sobre la posibilidad de una corrección más profunda antes de un posible repunte. Es un punto de compra o la antesala de una caída mayor. Trump y su reserva estratégica de Bitcoin controversia en Estados Unidos. Byron Donalds presentará un proyecto de ley en Estados Unidos para codificar la reserva de Bitcoin de Trump. El congresista Byron Donalds ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley que codifique la reserva estratégica de Bitcoin propuesta por el presidente Trump. Este proyecto de ley buscaría formalizar y proporcionar un marco legal claro para la gestión y utilización de esta reserva de criptomonedas. La iniciativa de Donald refleja un esfuerzo por garantizar que la estrategia nacional en torno a las criptomonedas esté respaldada por una legislación sólida, ofreciendo transparencia y seguridad tanto al gobierno como a los inversores. Sin embargo, este movimiento también ha sido objeto de debate, ya que algunos legisladores y expertos en políticas públicas expresan su preocupación sobre las implicaciones de que el gobierno mantenga una reserva significativa de activos digitales, y cómo esto podría influir en el mercado y en la percepción pública de las criptomonedas. Por los planes del expresidente de acumular BTC. Un legislador del Tesoro ha propuesto detenerlo por considerar que este movimiento podría afectar la estabilidad financiera del país. La idea de que una figura política acumule una reserva de Bitcoin ha generado preocupaciones sobre la descentralización y la regulación del activo en el futuro. Ballena de ETH liquidada por 308 millones. Gran inversor pierde millones en una operación apalancada. ¿Se avecina una mayor volatilidad? Esta liquidación masiva provocó un efecto dominó en el mercado, generando una oleada de ventas y aumentando la presión sobre el precio de Ethereum. La pregunta clave ahora es, ¿quién será el próximo en caer? Próximo catalizador de Bitcoin: el fin de la suspensión de la deuda en Estados Unidos. Podría cambiar el rumbo del mercado. Con un déficit creciente y el riesgo de una crisis de deuda, Bitcoin podría posicionarse como un refugio seguro en medio de la incertidumbre macroeconómica. ¿Será este el momento en que Bitcoin se consolide como oro digital? Paraguay y El Salvador regulan cripto, acuerdo clave para la supervisión de proveedores de activos digitales. Ambas naciones buscan establecer marcos regulatorios sólidos que permitan el crecimiento del ecosistema cripto, sin comprometer la seguridad financiera. Este acuerdo podría servir como modelo para otros países de la región. Rusia permitirá la compra de Bitcoin. El Banco Central cambia su postura y abre la puerta a ciertos inversores. La nueva regulación permitirá que inversores institucionales adquieran y operen con criptomonedas dentro de un marco supervisado. Esto podría representar un paso significativo para la adopción cripto en economías en desarrollo. FTX liquidó $1,500 millones estadounidenses en activos de 3 hace 2 semanas antes del colapso de un fondo de cobertura. Los liquidadores del extinto fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, 3 a.C.
están buscando aumentar su reclamación contra FTX de 120 millones de dólares estadounidenses a 1,530 millones de dólares estadounidenses. Alegan que, 2 semanas antes del colapso de 3 a.C., FTX liquidó y embargó sus activos en la plataforma para saldar una deuda de 1,330 millones de dólares estadounidenses. Según los liquidadores, estas transacciones fueron evitables e injustas, causando perjuicios a los acreedores de 3 a.C. Además, acusan a FTX de infravalorar las transacciones y de incumplir tanto la confianza como el contrato. FTX, por su parte, ha respondido indicando que una persona no identificada relacionada con 3AC inició la liquidación de activos, aunque aún no han determinado la identidad de dicha persona. Se espera que el tribunal celebre una audiencia el 20 de noviembre para debatir la petición de 3 a.C. modificar la demanda. Lo hizo semanas antes del colapso de un fondo de cobertura. Se reveló que la plataforma vendió activos del fondo sin previo aviso, generando grandes pérdidas y controversias en la industria. Esto levanta nuevas preguntas sobre la transparencia y las prácticas de insolvencia dentro del mundo de las criptomonedas. Si te gustó este análisis y quieres más contenido con una visión estratégica, suscríbete, deja tu like y comenta. Para saber que eres un Satoshi Maníaco del cripto. Nos vemos en el próximo episodio de Satoshi Manía.